En el video tutorial pasado hablamos sobre hashes. En este video tutorial vamos a aprender sobre distintas operaciones interesantes que podemos hacer con un hash, tal como lo hicimos con los arreglos. Recordemos que en Ruby tenemos ya un montón de herramientas que evitan que reescribamos funcionalidad que muchos utilizamos. Eso significa que muchas de las operaciones comunes que requerimos hacer sobre un hash o sobre, por ejemplo, anteriormente un arreglo, ya están dentro del lenguaje. Vamos a ver, por ejemplo, algo muy común que necesitemos hacer es obtener el tamaño de nuestro hash, es decir, cuántos elementos tiene nuestro hash. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, tutor, aquí tenemos que imprimir. El hash tutor tiene 3 elementos y es verdad, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Esa misma propiedad se puede obtener con el método size en lugar del método length. Ahí está, cualquiera de los dos es válido. Uno que a mí me resulta muy útil es el método hashKey. hashKey nos devuelve verdadero cuando pasamos una clave que efectivamente existe dentro del hash y falso cuando no. Por ejemplo, tratemos de buscar la clave nombre. Como si tenemos un elemento con dicha clave, deberíamos de obtener verdadero. Y ahí está, obtenemos verdadero. En cambio, si pasamos una clave que no existe, vamos a obtener falso. Y esta es una forma interesante de saber, por ejemplo, cuando recibimos parámetros vía un hash, saber si viene el valor que requerimos o no. Eso es muy común en Ruby on Rails. Entonces ahí está la segunda operación que podemos hacer. A veces de un hash solo queremos las puras claves por alguna extraña razón, pero créanme, pasa mucho. Para obtener las puras claves podemos utilizar el método keys. Ahí está, y eso nos devuelve un arreglo con las puras claves. Entonces recuerden, esto devuelve un arreglo únicamente con los elementos que tenemos aquí como claves: nombre, edad y cursos. Por el contrario, también podemos hacer el método values y eso nos va a devolver el inverso, es decir, los puros valores dentro del hash contenidos dentro de un arreglo. Si quisiéramos, por ejemplo, deshacernos de todo lo que nuestro hash tiene, podríamos utilizar el método clear. Ahí está, clear. Y eso limpiaría nuestro hash y, bueno, básicamente eliminaría cualquier elemento que hay dentro de él. Es muy raro que necesitemos hacer eso, pero bueno, puede resultar el caso. Algo que me parece que es más común que queramos hacer es eliminar un elemento en una posición específica. Para eso podemos utilizar el método delete. Por ejemplo, voy a eliminar el elemento cursos y vamos a ver que eso nos devuelve el mismo hash, solo que ahora eliminé precisamente la clave valor que se encuentra dentro de cursos, aquí con delete. Ahí está. Cuando tenemos, por ejemplo, voy a volver a limpiar el arreglo, podemos evaluar si nuestro hash está vacío con el método empty. Así. Entonces aquí nos debería devolver verdadero porque ya lo vaciamos, pero si no lo vaciamos nos debería devolver falso porque nuestro hash no está vacío, tiene toda esta información. Ahí está. Como ven, pues son métodos y operaciones que son bastante útiles, así que hay que aprovecharlo. También, por ejemplo, ¿qué pasa si supiéramos el valor? Es decir, yo sé que tengo un valor Uriel, pero no me acuerdo cuál es la clave. Para eso podemos utilizar el método index. Entonces yo aquí le voy a dar, dame la clave del valor Uriel y eso me devuelve nombre. ¿Ok? Entonces aquí también me dice que utilice, por ejemplo, key. Entonces le hagamos caso, ahí está. Ahí, listo. Entonces vamos a utilizar key para obtener la clave de un valor que nosotros conocemos. Igual si colocamos 23 nos debería devolver edad. Ahí está. Perfecto. Hace un par de operaciones hablamos de que teníamos el método hashKey para saber si nuestro hash tenía una clave en específico, ¿no? Algo así como, ¿tiene nombre? Sí, verdadero. También tenemos una operación que se llama hashValue. Y eso hace exactamente lo que esperas que haga. Nos devuelve verdadero si el valor existe. Entonces pasemos 23, también debería existir. Pasemos 10 y también debería de
existir. Entonces ahí está. Pasemos a algo que no tenemos y nos debería devolver lo que esperábamos, precisamente falso. Una operación muy curiosa es invert. Vamos a ver qué es lo que hace invert. Que, si se dan cuenta, transformó los valores, Uriel, en claves y las claves en los valores. Es decir, invirtió cada uno de nuestros elementos. Esta edad era la clave y ahora es el valor. Este 10 era el valor y ahora es la clave. Es decir, ¿no? O sea, lo movió los de aquí para acá y los de acá para acá. Ahí está. Entonces, eso es precisamente lo que es invert. Otra operación muy común es la que podemos hacer para combinar dos hashes. Por ejemplo, digamos que en otro arreglo tengo la información de el usuario tutor y quiero combinar todo en un solo hash para tener pues la información en un solo lugar. Para ello puedo utilizar el método merge, al que obviamente le tengo que pasar otro hash, y lo que hace es combinar ambos y generar un hash con todos los datos de ambas estructuras que se combinaron. Entonces, hay muchas más, como te decía en el video tutorial de los arreglos, hay muchas. Pero bueno, estas son parte de las más importantes, entonces, o de las que suelen ser más útiles, por eso las mencionamos en este video. Con esto terminamos el día de hoy, nos vemos en el siguiente tutorial.